Estudio Escuela Dominical. Domingo 23 de marzo de 2025. Tema: la reiterada murmuración de su pueblo enciende la ira de Dios. Lección: Números 16, 41 al 45. Texto: Números 11:1. Introducción: la murmuración es una actitud que refleja desconfianza, ingratitud y falta de fe en las promesas de Dios. Aunque se presenta de diversas formas, ya sea a través de quejas abiertas o susurros entre el pueblo, la murmuración se convierte en una expresión de desobediencia hacia el Señor y de rebelión contra su voluntad. En la historia de Israel, la murmuración no solo fue una queja contra las circunstancias, sino contra el propio plan y dirección de Dios para su pueblo. Este tema nos invita a reflexionar sobre cómo la murmuración en el pueblo de Israel, durante su peregrinaje por el desierto, provocó la ira de Dios y desencadenó juicios severos. A pesar de haber experimentado la liberación de la esclavitud en Egipto, el pueblo constantemente se quejaba de las pruebas y dificultades que enfrentaban en el camino hacia la tierra prometida. Cada vez que la tentación de murmurar surgía, se olvidaban de los grandes milagros que Dios había realizado a su favor y de su fidelidad en las promesas hechas. En este contexto, la murmuración no solo es vista como una falta de gratitud, sino también como una manifestación de incredulidad. El pueblo no confiaba plenamente en el poder de Dios para proveer, proteger y cumplir su palabra. De este modo, cada vez que murmuraban, estaban deshonrando a Dios, lo cual despertaba su indignación. De hecho, en varias ocasiones, la ira de Dios se encendió y, como consecuencia, hubo juicios divinos que afectaron al pueblo, incluso a aquellos que no participaron directamente en la murmuración, pero que estaban en medio de ella. 1. La murmuración refleja falta de gratitud. Cuando el pueblo de Dios murmura, está demostrando ingratitud por todo lo que Él ha hecho por ellos. Olvidan las bendiciones previas y se enfocan solo en las dificultades. Números 11:1. Y el pueblo se quejó de su situación, y Jehová oyó la queja de ellos, y se encendió su ira, y se encendió fuego contra ellos, y consumió algunos extremos del campamento. 2. La murmuración cuestiona la fidelidad de Dios. Al murmurar, el pueblo muestra que no confía en que Dios proveerá en el futuro, lo que refleja una falta de fe en su soberanía. Éxodo 16:3, y dijeron: ojalá muriéramos por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Por qué nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud? 3. La murmuración agrava la situación. En lugar de buscar la ayuda de Dios con fe, el pueblo se queja y se lamenta, lo que agrava aún más la situación y retrasa la respuesta divina. Números 11:2, y cuando el pueblo se quejaba, Jehová oyó, y ardió su ira, y el fuego de Jehová se encendió contra ellos, y consumió a los extremos del campamento. 4. La murmuración revela un corazón rebelde. Murmurar es una señal de rebelión contra la autoridad de Dios. Es un acto de desobediencia que va en contra del plan divino para el pueblo. Números 24. ¿Y por qué habéis hecho venir a la congregación de Jehová al desierto? ¿Para qué muramos allí, nosotros y nuestros animales? 5. La murmuración deshonra a Dios. Cuando el pueblo murmura, está deshonrando a Dios, pues está cuestionando su soberanía y sabiduría al tomar decisiones para ellos. Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? 6. La murmuración provoca juicio divino. Dios toma muy en serio la murmuración, y a menudo responde con juicio para corregir y disciplinar a su pueblo, buscando restaurar la obediencia. Deuteronomio 1:34 y 35, y Jehová oyó la voz de sus palabras, y se encendió su ira, y juró que ninguno de los hombres de esta generación vería la tierra que juré a sus padres. 7. La solución a la murmuración es la oración y la dependencia de Dios. En lugar de quejarse, el pueblo debería haberse acercado a Dios en oración, reconociendo su necesidad y confiando en su provisión. Éxodo 174, y Moisés clamó a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Conclusión: la murmuración es una actitud que refleja ingratitud, desconfianza y rebeldía contra Dios. La falta de fe y de gratitud ante las bendiciones divinas puede llevarnos a apartarnos de su propósito. Sin embargo, cuando somos tentados a murmurar, debemos recordar que Dios es fiel, y que nuestra respuesta debe ser la oración, la confianza y la obediencia.
Si dejamos de lado la murmuración y confiamos en su soberanía, veremos cómo Él proveerá lo necesario y cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Primer título. Manifiesta confabulación contra los siervos del Señor. Versículo 41. Léase, Nehemías 4, 7 y 8, primera a los Corintios 10, 10. Introducción. Los siervos de Dios han enfrentado no solo adversidades externas, sino también las conspiraciones y confabulaciones de aquellos que se oponen al plan divino. Estas intrigas, que suelen originarse en corazones llenos de maldad y envidias, buscan socavar la obra de Dios, calumniar a sus siervos y desestabilizar el mensaje de la verdad. La confabulación contra los siervos de Dios es una táctica del enemigo para desvirtuar el propósito divino y sembrar discordia entre el pueblo de Dios. Un ejemplo claro de este tipo de conspiraciones lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando los enemigos de Israel se unían para destruir la obra de Dios y hacer caer a los líderes que guiaban al pueblo, como ocurrió con el profeta Elías, Daniel, y más tarde con los apóstoles en el Nuevo Testamento. La confabulación puede tomar muchas formas: calumnias, falsos testimonios, divisiones internas y conspiraciones para desacreditar a aquellos que están comprometidos en cumplir la voluntad de Dios. Este tema es relevante hoy porque, como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar la persecución que a veces toma la forma de conspiraciones secretas en contra de los siervos de Dios. Jesús mismo advirtió a sus discípulos que serían perseguidos, calumniados y odiados por causa de su nombre. La confabulación contra los siervos del Señor no es solo un ataque físico, sino también espiritual, diseñado para socavar la fe y la integridad de aquellos que son llamados a servirle. 1. La confabulación proviene de corazones malvados. Las conspiraciones contra los siervos de Dios surgen de corazones llenos de envidia, celos o deseos de poder, que buscan destruir la obra divina. Salmo 35:20, porque no de su corazón, ni de su boca, ni de sus manos he tenido quejas, pero me han calumniado sin causa. 2. Los siervos de Dios enfrentan persecución. Desde el principio, los siervos de Dios han sido atacados por aquellos que se oponen a su mensaje, una realidad que continúa en la vida del creyente. Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por mi causa. 3. La confabulación no puede frustrar el plan de Dios. Aunque el enemigo planee en secreto, el propósito de Dios siempre prevalecerá, y ningún complot podrá detener su voluntad. Salmo 11:4, pero Jehová está en su santo templo, Jehová tiene su trono en los cielos, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 4. Dios es el defensor de sus siervos. Cuando los siervos de Dios son atacados, Él se levanta como su protector, defendiendo su causa y haciendo justicia. Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? 5. La confabulación suele ser secreta y oculta. Los enemigos de la obra de Dios a menudo actúan en las sombras, tramando planes con malicia, pero siempre serán descubiertos por la justicia divina. San Lucas 8:17, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. 6. Los siervos de Dios deben mantener la fe y la calma. Aunque enfrenten conspiraciones y ataques, los siervos de Dios deben permanecer firmes en la fe, confiando en que Él los protegerá y cumplirá su propósito. 2 Timoteo 4:18, pero yo estoy seguro de que el Señor me ayudará y me librará de todo mal. 7. La confabulación contra los siervos de Dios se revertirá. Dios juzgará a los malvados que conspiren contra sus siervos. Su justicia se manifestará y el mal no prevalecerá. Proverbios 26:27, y el que cava una fosa caerá en ella, y al que hace rodar una piedra, sobre él será vuelta. Conclusión. La confabulación contra los siervos de Dios es una realidad en el caminar cristiano, pero debemos recordar que Dios es nuestro protector y defensor. Aunque los ataques y complots puedan surgir, el propósito de Dios siempre prevalecerá. Nuestra respuesta debe ser confiar en Él, sabiendo que su justicia y protección nos guardarán y que Él será quien defienda nuestra causa. Segundo título. Visible gloria de Dios en el tabernáculo en favor de sus siervos. Versículos 42 y 43. Léase, Segunda de Reyes 6:15 al 17, Segunda de Crónicas 7:1 al 3. Introducción.
la manifestación visible de la gloria de Dios es uno de los momentos más poderosos y significativos en la historia de la relación entre Dios y su pueblo. En el Antiguo Testamento, especialmente durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, la gloria de Dios se manifestó de una manera tangible y visible en el tabernáculo. Este lugar sagrado, que fue ordenado por Dios, se convirtió en el centro de su presencia en medio de su pueblo. A través de la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, la presencia de Dios guiaba y protegía a los israelitas. El tabernáculo, que representaba la morada de Dios entre los hombres, fue el lugar donde su gloria se revelaba de forma asombrosa, y era un símbolo del deseo divino de habitar entre su pueblo. Esta manifestación visible de su gloria no solo era un testimonio del poder de Dios, sino también de su voluntad de estar cerca de los que le sirven, guiándolos y cubriéndolos con su protección. La gloria de Dios en el tabernáculo no solo hablaba de la santidad y el poder del Señor, sino también de su amor y compromiso con aquellos que habían sido llamados para cumplir su propósito. Además, esta manifestación de gloria tiene un paralelo profundo en la vida del creyente actual, ya que Dios sigue mostrando su presencia de maneras visibles y tangibles en la vida de aquellos que le sirven fielmente. 1. La gloria de Dios se manifiesta en el tabernáculo. La gloria de Dios, que representaba su presencia, se manifestó de forma visible en el tabernáculo, asegurando al pueblo de que Él estaba con ellos. Éxodo 16:10, y la gloria de Jehová apareció en la nube. 2. La presencia de Dios guiaba al pueblo. La columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche eran señales visibles de la presencia y dirección de Dios para su pueblo. Éxodo 40:38, y la nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, por todas sus jornadas. 3. El tabernáculo es un símbolo de la cercanía de Dios. El tabernáculo fue el lugar donde Dios habitaba entre los hombres, demostrando su deseo de estar cerca de su pueblo y acompañarlo en todo momento. Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. 4. La gloria de Dios es un testimonio de su poder. La manifestación visible de la gloria de Dios en el tabernáculo mostraba su poder supremo, recordando a Israel que Él es el Señor soberano sobre todo. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. 5. La gloria de Dios da dirección y seguridad. La presencia visible de la gloria de Dios proporcionaba dirección y seguridad al pueblo de Israel, recordándoles que no estaban solos en su peregrinaje. Éxodo 33:9, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Moisés no entraba en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. 6. La gloria de Dios exige santidad. La presencia de la gloria de Dios en el tabernáculo también era un recordatorio de la santidad divina. Los israelitas debían acercarse a Él con reverencia y obediencia. Deuteronomio 7:6, porque Jehová tu Dios es santo, y Él es el que habita en medio de ti. 7. La gloria de Dios es una bendición para los siervos fieles. Aquellos que sirven a Dios con fidelidad y obediencia experimentan la bendición de su presencia, como se evidenció en la presencia visible de la gloria en el tabernáculo. Segunda de Crónicas 7:12, y el Señor se manifestó a Salomón de noche, y le dijo, he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Conclusión, la visible gloria de Dios en el tabernáculo era una manifestación poderosa de su presencia y poder, y un recordatorio de la cercanía de Dios a su pueblo. Hoy, como creyentes, podemos experimentar esa misma gloria a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, guiándonos, protegiéndonos y llamándonos a una vida de santidad y obediencia. Tercer título. Dios revelando su justo juicio. Versículos 44 y 45. Léase, Salmo 25:14, Amós 3:7. Introducción. El juicio de Dios es uno de los aspectos más solemnes y reverentes de la Escritura, y se revela a través de toda la Biblia. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su justicia de manera tanto inmediata como futura, y cada vez que se manifiesta, lo hace con absoluta rectitud, imparcialidad y de acuerdo con su perfecta santidad. A lo largo de las Escrituras, Dios ha juzgado a las naciones, a los líderes, a las personas y en particular, a su pueblo, Israel, demostrando que su juicio no es solo una acción de castigo, sino también un acto de corrección y restauración. Cuando Dios revela su juicio, lo hace no solo para castigar el mal y la iniquidad,
sino también para mostrar su santidad y para asegurar que la justicia prevalezca. La revelación de su juicio es una demostración de que Él no puede tolerar el pecado, y al mismo tiempo, una manifestación de su fidelidad a sus promesas, como en el caso de la redención de los justos y la condenación de los impíos. El juicio de Dios no es caprichoso ni parcial, sino que es el resultado de su naturaleza justa. Él juzga con equidad, no por apariencia ni por conveniencia, sino conforme a lo que cada uno merece, de acuerdo con sus actos y su corazón. La justicia de Dios es perfecta, y su juicio es un llamado a todos a arrepentirse, a vivir de acuerdo con su voluntad y a entender que Él es el juez final, ante quien todos debemos rendir cuentas. Este tema también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como creyentes, debemos vivir bajo la comprensión de que Dios es un juez justo. Si bien somos objetos de su misericordia y gracia, también debemos temer y reverenciar su justicia. En última instancia, este juicio perfecto llevará a la humanidad a una revelación final, en la cual cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras, y en ese momento, los que han seguido a Cristo disfrutarán de la recompensa eterna, mientras que los que han rechazado a Dios enfrentarán la condena. 1. El juicio de Dios es imparcial. Dios no hace acepción de personas al juzgar, todos recibirán su juicio según sus obras y su corazón. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. 2. El juicio de Dios es justo y recto. Dios juzga con total justicia, sin error, ya que su naturaleza es santa y perfecta. Salmos 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. 3. El juicio de Dios es inevitable. El juicio de Dios se lleva a cabo en su tiempo perfecto. Nadie puede escapar de él. Hebreos 9:27, y, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. 4. Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo se juzgan las acciones externas, sino también las motivaciones internas de cada persona. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. 5. El juicio de Dios es la consecuencia del pecado. El pecado siempre lleva a la condenación, pero el juicio de Dios tiene el propósito de restaurar lo que ha sido corrompido. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 6. El juicio de Dios es un llamado al arrepentimiento. El juicio no es solo castigo, sino una oportunidad para que las personas se arrepientan y se reconcilien con Dios. Romanos 2:4, ¿no sabéis que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 7. El juicio final revelará la justicia de Dios. En el juicio final, todos los que han hecho el bien serán recompensados, y los que han hecho el mal recibirán lo que merecen. Malaquías 3:18, y veréis de nuevo la distinción entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Conclusión. El juicio de Dios es una parte esencial de su carácter justo. Aunque es una revelación de su santidad y justicia, también es un acto de misericordia, ya que ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Al reconocer la inevitabilidad de este juicio, debemos vivir con temor reverente, sabiendo que nuestras acciones y pensamientos son conocidos por Él y que su juicio será justo y equitativo para todos. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Atentamente, administrador de alabanzas IEP.